hablar de milagros, sobre esas experiencias espirituales que ocurren al estar dispuestos a rendirnos. Y Mauricio Escobar, amigo, colega, testigo de tantas experiencias, está aquí para contarnos su historia. Bienvenido, Mauricio. Hola Diana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad era una oportunidad que estaba esperando hace algún tiempo de poder de alguna forma llevar como un mensaje, contar un poco qué pasa en la vida de muchas personas como yo. Ya van a ver por qué muchas personas como yo. Bueno, pues empecemos hablando un poco de los primeros años de vida que nos forman y determinan de alguna manera ese destino que llevamos de ahí en adelante. Entonces, cuéntanos algo sobre esos primeros años de vida tuyos, Mauricio. Bueno, yo vengo de una familia tradicional, criado bajo el techo de un hogar donde mis padres, pues muy pequeños, se separaron y yo quedé bajo la crianza y en compañía de mis hermanos y mi papá. Mi mamá, se fue a comenzar también y a buscar su vida y sus oportunidades. Un hogar muy unido, cerca a mi papá mucho y a mis hermanos. Estudié en colegio católico y mi mamá siempre presente. Y mi mamá siempre presente, extrañamente, más en mí que en mis hermanos. Yo era como esa persona de la que siempre necesitó de papá y de mamá. Sí, mis hermanos de pronto no tanto, pero yo sí. Y ahí se comenzaron a gestar ciertas cosas, pero yo no me daba cuenta. Yo en realidad no sabía qué estaba pasando conmigo. Era pequeño. Mi papá se demoraba en las noches y para mí era el centro del mundo en ese momento y mi universo y yo sufría mucho porque él no llegaba. Ahí no existían celulares, no existía nada. Yo me sentaba en la escalera a llorar y me acuerdo que mis hermanos me acompañaban y estaban conmigo, sobre todo mi hermano Alejandro. Yo soy el segundo de 6, pero somos 3 de esta primera etapa, de ese primer matrimonio. Después de eso, yo viví muy unido a mis hermanos y en compañía de 2 seres humanos increíbles. Se llamaba la señora Gilma, que nos acompañó y nos ayudó en la crianza. Mi papá tan difícil, 3 hombres que se llevaban cada uno 2 años, ¿no? Cada uno, o sea, éramos la tromba en la casa. Y una casi hermana, Ivette, que fue increíble también en nuestra crianza. Ahí yo estudié en colegio católico, en el Santo Tomás, y después pasé para el Jordán, siempre de la mano de los dominicos, y ya una vida normal, con grandes amigos, excelentes amigos. Yo era muy amiguero, pero siempre no era igual a los demás. Yo no me sentía igual a los demás, siempre me faltaba algo, pero hablando desde el miedo, ¿no? Siempre fui muy cauteloso con muchas cosas, alejado de... No tuve las experiencias que un joven normal tendría. También porque yo, después de que salgo del colegio, me voy a prestar el servicio militar. O sea, hasta ese momento mi vida, como la de cualquier joven trabajador, aunque yo no necesitaba trabajar, me gustaba trabajar y estaba muy pegado a mi familia. Yo era muy familiar porque siempre nos enseñaron, tanto del lado de papá como de mamá, a estar pegados a la familia, hasta ese momento. Y ahí fue cuando me llevaron al ejército y creo que ahí cambió mi vida en varios aspectos. Porque fue donde yo me solté y yo no sabía lo que se me venía encima. Y encima se me venía un matrimonio. O sea, estando yo en el ejército, la que era mi novia queda embarazada. Ella solo tenía 16 años, iba a cumplir 17 y pues como mi papá me había enseñado a mí yo salí a responder. O sea, yo terminé mi servicio militar y dije, yo me hago cargo de esto. Me dieron la oportunidad de que no se case si no quiere. Yo dije, no, yo me caso y me caso bien casado y me casé por lo católico y, mejor dicho, la hice completica.
y asumí mi responsabilidad. Y yo creo que eso fue un ancla para mí, porque ya ahí venían cosas torcidas en mí. Cuando digo torcidas era en mi forma de vivir, pero yo no lo veía, porque yo seguía en la juventud de la mano de mis amigos, haciendo las mismas cosas, viviendo las mismas cosas con ellos, pero yo no me sentía igual. Yo tenía algo que no me dejaba ser igual a los demás, ¿sí? Y al adquirir el compromiso del matrimonio, mi papá y la estructura familiar siempre me enseñaron que uno debía ser responsable, y yo me casé porque tenía que responder por mi hijo. Y así lo hice, y de ahí en adelante pues comenzó el desarrollo de mi vida profesional, de la mano o sea, yo salgo del ejército a trabajar, yo no salía a otra cosa que no fuera trabajar, porque mi papá me ayudó, y mi mamá estaban ahí, pero no proveían, no. Mi hijo, el que se casa, consigue casa y costal va a la plaza y hágalo. Mauricio, discúlpame, entonces, viéndolo de una manera general, tú te criaste en una familia con valores católicos, con presencia de mamá y papá, con una vida familiar de unión, de apoyo, y sin embargo, fíjate que lo que entiendo es que tú desde pequeño sentías que había algo, un vacío, y no identificabas cuál era. Total, yo, más en esa época de pequeño, digamos que de los 15 a los 19 que me casé, ese espacio de vacío lo dejé de sentir, pero yo de pequeño sí sentía cosas muy raras y yo quería evadirlas y no sentirlas, pero en ese momento, gracias a Dios, nada de eso se desarrolló, pero yo ya no era igual que mis hermanos, nunca fui igual que mis hermanos fueron muy del estilo de mi papá. Yo me fui por el estilo de mi mamá, yo creería, no sé, pero yo no vivía con mi mamá. Yo siempre viví con mi papá. Ok. Y ya luego, cuando te hiciste cargo de la familia que habías acabado de crear con tu esposa y tu hijo, de ahí en adelante, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, de ahí en adelante comenzó el conocimiento de una vida que yo no tenía idea, que era la vida laboral y de relaciones humanas, pero a nivel laboral en oficinas grandes. Yo empecé en una agencia de viajes muy grande en Bogotá, que era de un tío. Mi tío me dio la mano, mi papá me dio la mano, pero mi papá un día dijo: no, usted conmigo no va a hacer nada, porque usted es mi hijo y no es el orden es váyase por donde su tío. Y mi tío me cogió, y como buen tutor, y mi primo también, como buen tutor, me guiaron, y yo empecé a escalar muy rápido. Y me empecé a identificar con muchas cosas de ahí, y una forma de vida muy rara, porque yo nunca había tenido que trabajar en horarios de oficina, ni cumplir, pero yo, gracias a Dios, y Dios sabía por qué me mandaba al ejército, porque yo ahí acababa de salir de aprender a hacer caso, porque yo no hacía caso. Yo sí fui un buen muchacho y juicioso y demás, pero porque tenía un papá muy disciplinado, o sea, un papá que nos infligía disciplina y nos exigía. Yo creo que al hijo que más le exigió fue a mí, porque mi hermano mayor ya era juicioso de naturaleza, y mi hermano Alejandro pues rompió el cascarón, y él sí se independizó de muchas cosas. Entonces, que le tocó hacer caso fue a mí, y gracias a Dios tuve ese papá, porque no me dejó desviarme antes. Y cuando entro entonces al trabajo, entonces empiezo a tener una libertad que yo no había tenido, porque ya no tenía que pedirle permiso a mi papá para nada, con un éxito pues arrollador. Yo siempre yo no sé por qué a mí me empezó a ir tan bien en el trabajo, allá mismo, en la misma oficina empecé a ascender, hasta un momento en que nos fue tan bien que se abrió una división de mayoreo, se llama en el campo del turismo, y abrimos una división de una agencia que solo se dedicaba al mayoreo. Y a mí mis tíos me dijeron: usted va a ser el gerente comercial de eso. O sea, yo pasé a ser jefe de los que fueron mis maestros, los que me enseñaron a mí en la agencia de viajes a mayorear, a coordinar y hacer todo. Se volvieron, yo era el jefe de todos ellos.
y esa expansión se llevó a Bogotá, a Cali y a Medellín. Y para mí era una cosa donde yo, estando casado, vivía como soltero, ¿sí? Y en una libertad que no sabía, pero yo no sabía qué se estaba preparando ahí, porque yo seguía igual con unos vacíos grandes que no sabía qué era lo que pasaba. No lo identificaba porque en medio de que me iba bien, ¿sí? Uno no identifica eso, porque todo lo puede ir tapando. Yo hago bien todo, entonces en mi casa yo todo lo tapaba con plata, yo trabajo, entonces yo puedo hacer lo que quiera, y mi mente ya iba por el lado que no era. Ahí ya desde esa época todo empezó a torcerse y a desviarse, y a mí me gustaba alejarme de todo el mundo y quedarme solo y hacer mis cosas solo. Entonces yo no sé por qué, pero hasta ahí no lo había identificado. No sabía qué pasaba conmigo, pero me iba muy bien. Profesionalmente, laboralmente, yo logré estudiar, yo logré sacar adelante una parte universitaria, yo logré ponerme al día con mi trabajo y salir más allá, al punto que después me llamaron de una compañía hotelera muy grande en este país, y durante 13 años trabajé ahí como gerente nacional de ventas, y pues eso fue aún más arrollador, porque eso fue el 22 oficinas, el país completo, donde yo empecé manejando me entregaron una oficina de 8 personas, y al año, o sea, la proporción era, vendía 60 millones de pesos, y a los 5 meses vendía 1.000 millones, y terminó vendiendo, pues ya ni para qué hablar de cifras, pero de personas, pues manejaba 22 oficinas en el país. Y todo ese éxito profesional, todo ese desarrollo empresarial y el apoyo que le diste a la compañía donde trabajabas, que fue exponencial el crecimiento, a la par, ¿qué pasaba contigo en tu vida familiar y sobre todo qué pasaba en tu vida? Bueno, a la par iba el crecimiento de un hijo, que era el primero por la razón que yo me casé, porque hoy yo sé que yo me casé por él, por cumplirle a mi hijo y cumplirle a la familia, y además yo sentía que a esa persona que ya no está conmigo, yo le debía porque sentía que yo había arruinado su vida. Entonces, a partir de ahí, yo comencé sobre sobre el deber. No era lo que a mí me nacía. Yo tenía que estar ahí y era lo que debía hacer. Y preciso había estado en el ejército, donde a uno le enseñaban era a hacer caso y a responder por lo que pasaba. Entonces, y así lo hizo mi papá, y así lo hicimos, y yo lo respondí. Pero aún así, como se vino toda esa pues sorpresa empresarial, ¿sí?, de éxito, porque hoy sí lo valoro como un éxito. Yo antes decía, no, es que yo hacía parte de una empresa, y es válido, pero la empresa me enseñó a crecer a mí y yo le ayudé a crecer a la empresa, y asimismo el dueño me quería mucho y me retribuía muy bien, pero increíblemente bien. Entonces tuve la osadía de tener un segundo hijo. Entonces ya 10 años después, o sea, cuando yo ya estaba consolidado, cuando yo dije, el día que tenga mi apartamento, miro a ver qué hago, y tuve mi apartamento, pero era muy joven. Yo les estoy hablando de, yo tenía 30 años. Yo ya tenía la vida montada a los 32 años. Iba muy bien, iba muy bien. Entonces tuve mi otro hijo. Y después de mi segundo hijo, sin darme cuenta, pues nació nació mi hija. O sea, ellos dos se llevan 11 meses o 12 meses. 13 meses, creo. Se llevan Simón y Sofía. ¿Sí? Y pues era mi luz, Sofía era mi referente. Yo dije, no, esto es la realización como persona. Entonces yo te puedo decir que después de eso el éxito siempre siguió, siempre, porque nunca paró. Yo me retiro de esa oficina por decisiones que la inmadurez me decía que si yo dejaba una cosa iba a tener la otra. Imagínense. O sea, uno tener que renunciar a algo para poder tener otra cosa. Pero eran mis pensamientos machistas,
porque yo era muy machista, ¿sí? Mujeriego a morir, porque es otra de mis debilidades, pero además un papá que todo lo cubría con dinero. Yo sí, siempre estuve con ellos, como hasta los 10 años de mi hija Sofía, pero todo lo hacía con dinero. Yo rumbero, yo vivía una vida de soltero. Yo siempre dije, una cosa es mi vida en la casa, otra cosa es mi vida en la oficina. Y fueron dos vidas que yo tuve totalmente separadas. Es el primer error que yo cometí, no llevar una sola vida, yo llevaba dos vidas. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer esa cocción extraña y rara de la que me enseñó tantas cosas en la vida. Y ya cuando estabas tú en todo ese éxito y en esa máxima plenitud profesional y que creías máxima plenitud familiar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a? La caída comienza a partir de que yo renuncio a esa empresa donde me querían, donde me tenían respeto, donde sabían que yo era un buen trabajador, pero con una vida familiar desbaratada. Entonces yo quería solucionar la vida familiar y yo dije, pero a mí lo que no me deja es mi vida laboral. Y dejé la vida laboral, renuncio, y a los 4 meses, esta persona, que es la mamá de mis hijos, me dice, no, es que yo a usted no, ya no, demasiado tarde. Imagínense, yo había dejado mi trabajo, se me acababa el piso que yo había construido, porque yo todo lo había construido a partir de mi familia, todo era impresionante. Yo sí llevaba una vida laboral, otra familiar, pero siempre basado en la familia, porque era lo que mi padre y mi mamá me habían inculcado. A mí era papá, o sea, sobre todo mi papá era primero mis hijos, y para mí eran primero mis hijos y siguen siendo primero mis hijos. Pero cuando yo no tengo eso, y les conté que yo salgo del ejército, entro a trabajar de inmediato y me dedico fue a una vida de crecimiento y pensar que era y que todo lo tenía. Entonces yo pensé que eso volvía, y yo dije, me voy a dar un tiempo de vacaciones, y esas vacaciones se volvieron en locura, y fue cuando empecé a caminar los escalones que llevaban directamente al infierno. Ahí fue. Yo me acuerdo que me fui de mi casa y fue como si soltaran soltaron una bestia. No paré de beber. El alcohol me agarró por completo y se apoderó de mí por muchos años. Y ahí comenzó una vida de pesadilla que no se la deseo a nadie. ¿Y tú qué sentías tú que ese medio, el alcohol, qué era lo que te daba a ti para que no lo soltaras? ¿Qué era el valor que te daba? Era un sedante, era lo que me permitía evadir, pero aparte de eso me llevaba a imaginarme cosas, negocios, y que yo todo lo iba a poder recuperar y todo lo iba a poder tener otra vez. Yo nunca sentí el vacío de mi separación. Eso fue, yo duré 21 años casado, y como al año me separo, un poco más, o sea que yo por papeles duré 22 años casado, pero yo no sentí ni un día tristeza, porque yo no dejé que esa tristeza me cogiera. Yo sí sabía que si dejaba de beber me iba a coger la tristeza, y yo decía, no me merezco estar triste, porque yo me enteré de muchas cosas. Yo nunca fui una buena persona, o sea, nunca respeté un matrimonio para nada, pero la institución para mí era ya. Yo traté de cuidarla mucho, y cuando a mí se me derrumba todo por cosas que me enteré, pues yo dije, no vale la pena. Y me refugié en el alcohol. Y empecé a refugiarme en el alcohol. Al comienzo, pues como todo en la vida, pues muy bueno. Pero por eso le digo, comencé a bajar las escaleras que me iban a llevar directamente al infierno. Y uno baja esas escaleras y tú puedes bajarte donde quieras. Y cada vez es peor, pero no se ve. Y yo siempre tuve esos vacíos y esos miedos. Entonces, ¿qué pasó? Me conecté tanto con el alcohol
y me desconecté del miedo. Esos miedos que yo le hablaba cuando pequeño, y me tocaba enfrentarlos, pero tenía mis hermanos, yo tenía apoyo, tenía cosas, se acrecentó ya mayor. Yo tenía ahí unos 43 años, ¿sí? Cuando caigo en el alcohol profundo, yo ya era alcohólico y yo pienso que desde mi primer día de nacimiento ya tenía eso, ¿sí? Pero ahí es donde encuentro que el alcohol no me permitía sentir miedo. Entonces yo era muy valiente y podía afrontar lo que fuera con alcohol. Y eso me llevó a vivir unos años bajo los efectos del alcohol y haciendo lo que hace un alcohólico. Y llegando a unos estadios donde hoy yo digo, es un aprendizaje duro. Se aprende, pero vale mucho, cuesta mucho esa parte. Algunos hablamos de momentos de despertar o de transformación. ¿Hubo un momento específico en tu vida en el que te sentiste que despertabas a una nueva forma de ver las cosas? Dianita, lastimosamente yo conocí a Alcohólicos Anónimos y a los grupos. Yo siempre quise parar, pero no podía, porque es que era la forma más fácil de escapar. Un momento en que yo quedé, o sea, sin nada. Yo todo lo que había construido lo perdí. Yo me quedé sin nada, yo ya no tenía familia, ya no tenía hijos, mis hijos se alejaron, ¿sí? Yo me alejé de mis hijos también por cuidarlos, pero ellos me vieron en estados muy lamentables. Entonces más me dolía a mí, más me refugiaba yo. Cada día decepcionaba a más personas, decepcioné a amigos, familia, y las únicas dos personas que no vacilaban era mi papá y mi mamá. Mi mamá, pues, yo creo que ella sí alcanzó a vacilar. Mi papá, no, mi papá siempre estuvo ahí. A veces se me perdía, pero él estaba por ahí. Porque yo llegué a estadios de vivir en la calle, de estar en la calle. Yo no viví en la calle, o sea, sí dormí, pero pues nunca fui de perro y costal, pero ya iba para allá. Pero sí recorrí el país, terminé en sitios como Santa Marta, la locura total, siempre con el alcohol. Yo le agradezco a Dios que nunca cogí otra, entonces fueron muchos años, no cogí otra adicción, porque las drogas son igual de dañinas. Aquí no hay, para mí no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Vivimos lo mismo, pero de forma diferente. Es la única, ¿sí? Vivimos las mismas situaciones, porque un alcohólico hace lo mismo, ¿no? Que pierde lo más grande que existe en el mundo, que yo hoy lo cuido como nada, y es la dignidad humana. Yo cuido mi dignidad por encima de todo. Entonces, cuando tú me dices un despertar, yo a veces pensaba que yo despertaba y arrancaba porque conseguía un trabajo. Entonces decía, uy, aquí ya, ahora sí va a cambiar mi vida, ¿sí? Y no sé, no me preguntes por qué, pero tenía mucha facilidad para conseguir trabajo. Eso era increíble, eso me salía. Porque en algún momento lo hice bien y fui bueno. Entonces la gente me llamaba, pero siempre quedaba mal, porque siempre me ganaba la idea. Entonces yo decía, ¿en qué momento? Pero yo cuando conseguía el trabajo y estaba otra vez, yo paraba. Yo no fui un alcohólico de tomar. Yo tomaba en épocas largas, ¿sí? Pero no podía porque yo me volvía disfuncional. Yo no era un alcohólico funcional, totalmente disfuncional. Me tiraba en una cama. Yo quedaba en camas de hoteles, hoteluchos, moteles, llenos de botellas en el piso. O sea, lo que es el estado de un alcohólico. Y como era disfuncional, pues fui perdiendo trabajos, fui perdiendo credibilidad, la gente no creía. Y el único que estaba ahí siempre era mi papá. Mi papá decía siempre, esta vez sí va a poder. Esta vez sí. Conocí un grupo de personas hacia el año 2016 que me ayudaron y me mostraron el camino. Ahí ya agarré a Alcohólicos Anónimos como una guía y un referente. Pero seguí cayendo muchas veces. Pero esas personas volvían y me levantaban. ¿Cuál era la diferencia, Diana? Que yo siempre quise parar. Yo sí quise volver
a tener la vida que tenía antes. Y ahí fue mi error. Ahí fue mi error. Yo quería volver a hacer la vida que tenía antes. Yo no pensaba en una nueva vida. Y ese era el problema. Estaba siempre con un pie en el pasado. Siempre. O temiéndole al futuro. Futuro que me llevaba a beber, porque es que yo veía negro el futuro, no veía nada al final del túnel. Nada, yo no veía ninguna luz, pero seguía yendo a grupo. Seguía estando con seres humanos increíbles. Los integrantes de esos grupos son apóstoles. Es un apostolado en lo que se convierte. Porque a personas como yo, a mí iban y me sacaban de sitios, lugares y me rescataban. Si estaba fuera de Bogotá, iba fuera de Bogotá. A mí solo me rescataron dos personas, dos tipos de personas, o mi papá o los de Alcohólicos Anónimos. Siempre iban a rescatarme para volverme a sentar a la silla donde tuve que estar. Ya tan agarrado, ¿sí? Yo estuve en los mejores sitios de rehabilitación y en los peores, ¿sí? Y estuve encerrado 4 meses, 5 meses, un mes, una vez 8 meses, otra 11, y pasaron años. Si yo sumo los años que estuve en centros de rehabilitación, suman más de 3 años, ¿sí? Pero no pegaba, y seguía cometiendo errores, y seguía escogiendo a las personas equivocadas, y seguía quedándome con las personas que no eran. No podía más allá de lo que la vida me permitía. Yo no podía, ni nadie podía, psicólogos, terapeutas, nadie podía. Pero a mí me sentaban, cuando yo iba a todos los días me decían, hay uno que va a poder, ojalá lo encuentres y ojalá puedas. Ahí fue donde comenzó todo. Cuando yo un día me levanto, cerca aquí donde estaba, en un pueblito que se llama Quimbaya, donde yo comencé a recuperarme y llegué a estar casi 1 año y medio bien, ¿sí? Y ya había cumplido 1 año, ya iba para 1 año y medio, ya iba para 1 año y 8 meses, mejor dicho, y volví a caer. Ahí fue cuando yo dije, aquí no hay nada que hacer. Aquí fue la pérdida total. Y entonces dije, voy a hacer algo que nunca haya hecho, y es comenzar a hacer caso. O sea, hasta ahí yo no había visto un despertar, ni creía en nada, no sabía nada, ya nadie me podía ayudar. Yo estaba lejos de cualquier ayuda humana, o sea, cualquier ayuda terrenal, ni con mis propias fuerzas. Mis fuerzas ya no servían porque yo ya me había cansado. Y ahí es donde yo empiezo ahora sí a sentir una conexión real. Yo empiezo ahí sí a ver que era increíble. Y yo comenzaba a vivir de una forma en la que nunca había vivido y a añorar lo que nunca había tenido. Y era a Dios. O sea, yo de un colegio católico, con padres dominicos que siempre me enseñaron que Dios primero, pero yo era religioso, pero una conexión espiritual no existía hasta ese momento. Cuando empecé a ver en situaciones, en momentos de mi vida, que yo podía volver a tener una vida, porque yo pensé que no iba a tener nunca más vida. La vida se había acabado para mí, por completo, hasta que, por cuestiones de la vida, a mí me tocó tomar una decisión y decir, o voy para la derecha o voy para la izquierda. ¿Qué hago? Yo de todos esos años que les cuento que trabajé, pues a mí me salió una pensión. Algo me quedó, o sea, se vieron representados todos esos años de trabajo, como se ganaba tanto, pues, y algo se ahorró. Entonces, yo podía seguir bebiendo el resto de la vida. Ya. No era mucho, pero podía vivir en cualquier pieza, ¿no? Y el resto para lo que sabemos. Y ahí fue donde yo no tuve un despertar
y una conexión espiritual rápida y espontánea. Yo no me levanté y vi la luz y todo se iluminó y todo cambió de un momento a otro y milagro. No. Yo empecé a ver que los milagros suceden todos los días, cada minuto. Cuando yo empiezo y no vuelvo a beber, dije, eso es un milagro. Yo hoy soy un milagro porque yo no bebí ayer. Y esa es mi naturaleza, esa es mi condición humana. Y fue cuando yo dije, ¿y por qué no lo estoy haciendo? Entonces empecé a descubrir que a través de la oración, la meditación, pero sobre todo el agradecimiento. ¿Con quién? Conmigo, con Dios. Yo le agradezco todos los días lo que tengo. Y ahí fue donde empezó a cambiar. Todo. Ahí empezaste a dar tus primeros pasos de ascenso. Por fin. La gratitud, dirías tú que es un aprendizaje clave. Total. Pero aparte de eso, conozco a un ser humano que no me tendió la mano para levantarme, sino bajó allá conmigo al infierno, conoció la peor parte de mí, porque le tocó en varias ocasiones verme acabado, ver cómo un ser humano que tenía capacidades no funcionaba, y aún así se arriesgó y se quedó conmigo. Entonces, eso era gratitud, yo creía en Dios ya. Como yo creía, yo en esa persona veía representado a Dios dándome la mano y levantándome. Porque esa persona ha podido sacarme, pues apenas se dio cuenta de lo que yo era. Porque cuando me conoció, yo estaba recién pensionado, me llegó el bono pensional, yo estaba, mejor dicho, otra vez me creía el Mauricio de mucho y no me acordaba de lo que había hecho en los últimos 10 años, los desastres. Qué tristeza. Es esto es, mire, esta es una condición humana que arrastra y acaba con lo que es verdaderamente importante. Yo a la vida le daba la importancia, la posición, la plata, los carros que tenía afuera, la casa, el trabajo, los colegios donde estudiaban mis hijos, el club donde yo iba, el golf que jugaba, las personas con las que eso era lo que yo le daba trabajo. Yo tenía estatus y yo era alguien porque tenía todo eso que te estoy enumerando, ¿sí? Pero yo nunca, o sea, la dignidad quedaba a un lado. Nunca ni cometí fraude, ni hice nada, porque pues mi crianza nunca me lo permitió. O sea, yo tengo un espectro mental que no puedo. Sí, siempre me ha gustado trabajar y siempre lo he hecho, pero yo creía que el triunfo era por eso. Hoy me siento que todos los días logro un pequeño triunfo. Cuando me levanto y tengo al lado la persona que me ha acompañado y que ha estado conmigo, o sea, conoció la peor parte de mí y aún así se quedó. Hoy es mi esposa. Hoy comparto la vida con un ser humano increíble. Yo no digo que ella me haya rescatado, no, ella me ha acompañado en ese camino que tú dices de ascenso. O sea, es un camino que no me tocó solo. De pronto me hubiera tocado solo, pero como yo ya creía en que todo era un milagro y que todo lo que me pasaba era a través del agradecimiento, yo a esa persona empecé a agradecerle, empecé a ver manifestado yo vivo con ella, con Emanuel, que es ahora mi hijo, y con doña Dolly, que es mi suegra, que es como mi mamá también, ¿sí? Y conformamos una familia. Ellos en bloque se han dedicado a hacerme una vida donde me muestran que sí se puede vivir. Entonces, cuando una persona que ha venido de todo y no cree en nada, porque si yo no me ganaba 6 millones o 10 o 15, no era nada existía, pero que el valor real eran las pequeñas cosas que hacíamos. Y empezamos a surgir los dos, o sea, a hacer cosas que me muestran que la vida es un milagro. Es decir que tú cambiaste esa percepción que tenías, pasaste del tener, que fue toda esa vida pasada, a una vida del ser.
Exactamente. Y ahí de la mano de tu esposa han venido transitando ese nuevo momento en tu vida, que es el milagro grande que quieres compartir. Sí, es como de la oscuridad, o sea, es que para uno llegar a la oscuridad es muy difícil. La gente piensa que es fácil llegar a la oscuridad. No, la verdadera oscuridad de la adicción es muy difícil llegar porque hay que transitar unos caminos tenebrosos en el sentido en que mucha gente empieza a recorrerlo y cuando ve que llegaron, se devuelven a la mitad del camino o en la primera fracción para llegar a la parte oscura y tenebrosa. Tú métele a una parte muy oscura un rayito de luz y la cambias totalmente, pero métele a una parte llena de luz un rayito de oscuridad, no pasa nada, ni se siente hasta que no llegue la oscuridad total. Entonces cuando tú empiezas a sentir que vas bajando a una parte tenebrosa, lúgubre, te devuelves, no, yo seguí hasta allá y bajé hasta lo más oscuro y salir era imposible. Y yo que pensé que me quedaba ahí. El milagro, yo soy un milagro. Yo soy un milagro, primero porque estoy vivo después de pasar todo lo que pasé. Pero segundo, es un milagro todos los días de mi vida. Cuando me acuesto sin beber y agradeciendo, y cuando me levanto sin haber bebido el día anterior. Y entonces, ¿yo qué hago con el milagro? Lo honro, yo lo cuido. Es como si a mí en la mañana me entregaran una posta para salir a correr y entregársela al otro al final del día. Aquí se la entrego yo, a Dios, que es mi poder superior, como yo lo concibo. Es una belleza porque yo se lo entrego y le digo gracias. Y vivo agradecido y tengo una vida como la que yo les estoy diciendo, pero yo tengo que trabajar todos los días. Me levanto, hemos creado una empresa con mi esposa, pasamos dificultades, pero nos las disfrutamos, porque es que hoy los problemas son de otras dimensiones. Como yo sí estuve en la parte oscura y sé que es vivir en el lado oscuro, ¿sí? Yo no vuelvo allá. Entonces no permito que la oscuridad entre a este lado por más cosas que tengamos que hacer, porque es que nada va a ser tan malo como lo que yo viví. Porque mire, les voy a decir algo, es que yo viví ciego desde mucho antes de esta parte que yo les conté que caí en el alcohol a los 42 años. Yo creo que todo esto empezó por allá a los 30, cuando yo ya me la creí, cuando yo ya me creí que era el rey del mundo. Yo a los 30, a los 40, como a los 35 años dije, a los 50 me retiro. Porque según mis cuentas, yo si seguía así, me iba a retirar. Y me confié. Y creí. ¿En quién? En mí. Y yo tenía que creer en mí, pero a través de la conexión directa. Entonces, ¿cuál fue el milagro hoy? Hay un señor que me llevó de su mano. Mire, yo una vez me desperté en una clínica. Se los voy a decir cuándo fue el milagro. Me acabo de acordar. ¿Cuándo fue el milagro y cuándo yo sentí que tenía que hacer las cosas diferentes? A mí me rescataron en el año 2018, unos compañeros de AA y me sacaron de un pueblito en el que yo estaba encerrado hacía 2 semanas y me llevaron a Bogotá y me metieron en una clínica. Ahí todo el mundo se puso, eso fue en el 2018, sí. Todos esos amigos míos hicieron como un bloque y me llevaron a la clínica. Cuando yo estaba ahí, está el padrino. Mi padrino fue a estarse conmigo. Yo me desperté por ahí después de 2 días porque me sedaron, porque los problemas de abstinencia son muy grandes. O sea, eso trae, no quiero describirlo porque es un dolor porque es un dolor físico y mental y espiritual. Están doliendo las 3 al tiempo. Y yo me despierto y le digo, ¿y usted qué hace acá? Yo ni me acordaba que me había llevado a un hospital. Y él me dice, no, Maurito, tranquilo, no soy yo. Aquí al lado es Jesús el que te está acompañando, es Jesús el que te está dando la mano, es Jesús el que está contigo, es Jesús el que quiere que tú
te recuperes. Ahí fue cuando yo dije, yo tengo que hacer las cosas diferentes, porque yo ya sabía que había algo. ¿Cómo había llegado yo allá? Mire, el problema fue tan grande que cuando a mí me hospitalizaron allá, ahí me robaron todo, ¿no? Porque mi maleta, el teléfono y todo quedó ahí, y como me dejaron una sala de esas que uno llega, pues ellos se tuvieron que ir porque no los dejaban por la noche, y un día llegaron y yo ya no tenía ni maleta, o sea, ahí perdí lo último, ni teléfono, ya no tenía nada. Y estas personas me llevaron todo, ropa nueva. No me llevaron ropa nueva. ¿Pero por qué? Porque ellos se ponían de acuerdo y decían, Mauro está acá, en esta clínica, entonces hay que llevarle, no tiene ropa, no tienes utensilios de aseo, no tiene saqueta, no tiene saco, hay que llevarle esto. Y todos se pusieron de acuerdo. Después otro amigo me llevó a uno de sus apartamentos con los que yo había trabajado con él y me tuvo allá, ¿sí? Entonces yo decía, esto no es, ¿cómo llego yo acá y cómo empieza a pasar todo esto? Entonces cuando yo empiezo a percibir que las acciones de las personas son los milagros, es cuando yo empiezo a percibir que Dios actúa a través de las personas y que solo a través del servicio es que la gente, es que él se manifiesta para que no se asusten, ¿no? Porque él puede hacerlo de otra forma y a veces se asustan, y yo creo en los milagros repentinos y poderosos, pero creo en este que me pasa todos los días. Y desde ahí yo comencé a creerle, y empezaron a pasar cosas increíbles. ¿Yo qué hice? Me despojé de todo lo que me quedaba. Yo entendí que a mí me tocaba arrancar de cero. O sea, yo no merecía ni donde estaba viviendo, y así se lo dije saber a Hernando, perdón, a mi amigo, y un momento en que yo entregué todo lo que a mí me quedaban algunas cosas, y yo dije, esto es para mis hijos, o sea, voy a asegurarle algo a mis hijos, y yo me despojo de todo, no interesa qué pase. Diana, y de ahí en adelante, cuando yo me despojo de todo y acepto que tengo que empezar de otra vida nueva, yo tengo una nueva vida, porque sí hay que hacer un cambio de mente y físico y de todo, hay que cambiar todo. Y no es fácil, porque yo sigo siendo humano, yo sigo cometiendo miles de errores, pero como Dios nos hizo así, como esto es yo soy parte de su creación, y la creación, yo soy imperfecto, el único perfecto es Él, ¿sí? Entonces yo puedo entender que yo voy es camino a la perfección. A mí me decían, búscalo, o sea, si hay una persona que pueda ayudarte, búscalo, ojalá lo encuentres. Y ese es el milagro. Cada día que yo me pongo en acción a buscarlo, porque yo ya no me arrastro más para el otro lado, no me arrastro. Yo no quiero volver, pero no estoy exento nunca. Por eso todos los días yo trato de vivir, o sea, un programa que me invita a mí a ser mejor persona, ser una buena persona. A mí me tocó cambiar todo. ¿Qué fue lo primero que recuperé? Yo no recuperé plata, carro, nada. Yo no recuperé nada. Yo recuperé la dignidad. Hoy mis 3 hijos me hablan. Un momento en que mis hijos no me hablaban. Mi hijo mayor siempre ha tenido el concepto de su papá, me vio muy mal, pero mis otros 2 hijos hemos pasado por unos episodios pues, cuando algo está fracturado, toca esperar a que se suelde, ¿no? Las fracturas se soldan, los huesos soldan. Y yo sé que van a quedar soldados y sólidos, pero estamos en ese proceso, y hoy yo vivo los procesos, nada ocurre de la noche a la mañana. Yo cada vez que escucho la voz de mi papá se me tuerce aquí, porque yo hice sufrir mucho a ese señor. A mi hermano Alejandro o a mi hermano Edgar. Mis hermanos, ellos 2 sobre todo, son seres que fueron muy afectados, porque esta enfermedad acaba con todo lo que realmente es importante. No lo dije aquí. Sí, lo dije hace un momento. Familias, hermanos, eso es lo realmente importante. Amigos del alma que les quedé muy mal, porque esperaban mucho de mí e invirtieron mucho. Amigos que invirtieron dinero de más de 90 millones en procesos de recuperación para que yo saliera a seguir mal. ¿Sí? Y sin embargo, fíjate que siempre hay alguien, nunca estamos solos. Yo nunca estuve solo, Diana.
nunca. Yo en Santa Marta me perdí una vez y a mí me rescataron 2 veces de Santa Marta. Personas diferentes. Me dieron la mano. Una persona me dio la mano, una niña de un bar-restaurante en el que yo me senté a beber como loco y no tenía plata para pagar y no me importó. Y esa persona, en vez de llamar a la policía y llevarme a una estación, me llevaron a un hotel. ¿Pueden creer eso? O sea, eso no es un milagro. Porque esa persona, en vez de llevarme a una estación de policía, me llevó para un hotel y me dejaron dormir allá 2 días. Y me llevaban la comida. Imagínense. Tiene miles de formas para actuar. Y angelitos hay por todas partes. Por todas partes. Y siempre conocí a la persona, hasta que conocí a la persona que Dios dijo, es aquí. Es aquí porque aparte de eso, mire, a mí lo que más me enamoró de esta persona es que ella no me sacó del barro, sino se tiró al barrial a salir conmigo. Entonces yo aquí siento que somos yo por fin entendí que era estar enamorado, porque yo no conocía el amor. Pues uno a los 19 años, yo me casé a los 20, no conocía el amor. Yo me casé porque tenía un compromiso muy grande y mi compromiso era gigante y ese era ¿sí? Pero yo el amor lo conozco, el amor respetuoso, ese que no le nace a uno nada más que no sea que trabajar en equipo, porque es que somos un equipo y peleamos. Esta mañana peleamos, porque cada uno seguimos siendo seres humanos, es que no somos perfectos. Pero vieran los temas de las peleas, pero ya no existen los gritos, no existen las groserías, no, aquí las peleas son por WhatsApp, para que nadie se dé cuenta, ¿sí? Y no existe una grosería, no existe un grito, un maltrato. Eso es amor, yo creo que eso es amor. O sea, el día que ya una pareja se empieza a gritar y a lanzar cosas, eso ya no existió amor, y eso pasó en mi relación N 1000 veces. Has hecho toda una transformación en tus valores. Exacto. Y Mauricio, ya se nos está llegando la hora de dar por terminada esta charla, pero quería preguntarte si tienes tú de alguna manera, para aquellas personas que sienten estar en una situación similar, cómo iniciar un camino de transformación, algún consejo que tú puedas darles o una recomendación. Yo aprendí, Dianita, que yo no puedo dar consejos ni recomendaciones porque yo sigo siendo un ser humano imperfecto. Yo digo es que hago yo, que ha sido mi experiencia hasta el día de hoy, porque mañana no lo sé, ¿sí? Yo estoy recuperado hasta el día de hoy y vivo feliz. Entonces yo lo que le puedo decir a una persona es que para que viva cada día feliz es viva un día a la vez. Solo un día, solo tenemos un día, un instante. No hay nada más. Las deudas de mañana se van a pagar mañana, no se van a pagar hoy, ¿sí? Y las personas que yo puedo hacer feliz hoy son las que están a mi lado, las hago feliz hoy. No dejo para mañana hacerla feliz, ni para mañana decirles que las quiero y que las amo, ni hacer las cosas mañana. Yo las hago hoy. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Caso? ¿Sí? Yo quité todos los obstáculos que me impedían mi comunicación directa con mi poder superior. O sea, eso me lleva a ser totalmente honesto. Debo ser honesto. Porque si yo soy honesto conmigo, al ser honesto conmigo y con mi poder superior, pues soy honesto con los demás. Yo no puedo ser deshonesto conmigo o sea, honesto conmigo, decir que soy honesto conmigo y deshonesto con los demás, ¿sí? Y sobre todo, servir. Yo me abro para lo que necesite. ¿Saben qué me sirvió a mí para salir de la oscuridad? Comenzar a servir, ayudar a otros. Esos centros de rehabilitación que le digo que yo estuve, en el último que yo estuve una vez 8 meses y 11 meses, yo cocinaba. Yo hacía grupos de yo le hablaba a los chinos, yo los sacaba a hacer ejercicio. Yo corrí 1,200 kilómetros en una época de mi vida. Yo creo que ese fue es cambiar el chip. Yo ya no quería tener plata, yo quería tener paz. Entonces yo hoy, ¿qué busco? Ser íntegro, útil y feliz. El servicio como propósito de tu vida. Exactamente. Y ser íntegro, útil y feliz. Ya el resto
el resto llega, todo llega, es impresionante. Hace poco salí, después de no salir como hace 10 años o 12 del país, pude volver a salir, y yo decía, eso es un milagro. Lo que para cualquiera es, yo me voy de paseo y voy fuera del país. Yo decía, esto es un milagro. Después de que antes lo hacía impunemente, yo no tenía límites para viajar, me iba a visitar a Mickey Mouse con mis hijos y compren lo que quieran y hagan lo que quieran y vívanlo como quieran, que aquí estoy yo para hacerlo, ¿sí? Me fui a todo. Ahora eso, todo lo que pasa en mi vida es un milagro, porque yo no debería estar acá. Yo no debería, o sea, en el orden de la vida no debería. Entonces hoy honro a mi papá y honro a mi mamá. Y eso que peleo con mi mamá. Peleo mucho con mi mamá. ¿Por qué? Porque somos iguales. Porque somos aves del mismo plumaje. ¿Sí? Sí. Pero tengo la capacidad de llamarla y decirle, perdóname, mamita, perdóname. Yo antes no le pedía perdón a mi mamá, ni loco. Bueno, Hoy pues, honro esto todo. esto es una historia, Mauricio, que no solo inspira por tu proceso de superación, sino también por el despertar profundo que experimentaste. Gracias por compartir un proceso tan personal que nos enseña que a través de la conciencia y el propósito podemos encontrar una nueva forma de vivir. Muchas gracias, Mauricio, por abrir tu corazón y compartir tu historia. No, gracias a ti, porque yo sí quería compartirla hace mucho tiempo. Gracias, Dianita.